Bienvenidos una vez más a su dosis semanal de Veneno Rosa, directamente desde su canal de confianza, donde no dejamos títere con cabeza y desmenuzamos hasta el último detalle jugoso del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en la saga que nos ha tenido con el corazón en un puño y los ojos pegados a la pantalla durante años, la de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, mis amores, esos dos tortolitos que nos robaron el aliento en Love is in the Air y que, desde el principio, nos hicieron creer en la magia del amor verdadero, un amor que aparentemente trascendía la ficción y se colaba en la vida real. ¡Ay, Kerem y Hande! ¡Qué pareja! Desde el primer día sentimos esa chispa, esa electricidad, esa conexión innegable entre ellos. Era como si estuvieran destinados a encontrarse, a compartir un destino juntos. Vimos fotos robadas, escuchamos rumores a voces, leímos entre líneas mensajes ocultos en entrevistas. Pero hoy, mis queridos chismosos, parece que tenemos algo mucho más sólido entre manos. Algo que por fin empieza a confirmar lo que muchos de nosotros secretamente sospechábamos, que entre Kerem y Hande había, y quizás, ojo al dato todavía haya, algo mucho más intenso, profundo y significativo que una simple amistad laboral. Así que si son fans acérrimos de esta pareja, si han shippeado Anker desde el minuto 1, o si simplemente son adictos al drama, al chismorreo jugoso y a los giros inesperados, abróchense los cinturones porque este vídeo se va a poner ardiente. Pero como siempre, antes de que empecemos a desgranar esta cebolla llena de capas y a sacar toda la carne al asador, como diría mi abuela, quiero recordarles, como si fuera la primera vez, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No sean tacaños, mis amores. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos, donde siempre les traemos la información más jugosa, los análisis más profundos y las exclusivas más impactantes sobre sus celebridades favoritas. Aquí no se nos escapa nada. Y por supuesto déjenos un like bien grande, que eso nos ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes, a seguir investigando como verdaderos detectives y a seguir manteniendo vivo el espíritu chismoso que nos une. Un like no cuesta nada, y a nosotros nos da la vida. Ahora sí, sin más dilación, vamos al lío. Que esto se pone bueno. La historia de Kerem y Hande, si lo piensan bien, es como un cuento de hadas moderno, una adaptación del clásico Chico conoce a chica, pero con mucho más glamour, intriga y por supuesto, drama. Dos jóvenes guapísimos, rebosantes de talento, increíblemente exitosos y con un futuro brillante por delante que se conocen en el set de rodaje de una serie que, contra todo pronóstico, se convierte en un auténtico fenómeno mundial. Love is in the Air no fue solo una serie más, fue una explosión de romance, comedia y paisajes turcos que conquistó corazones en todos los rincones del planeta. Y gran parte del éxito, seamos honestos, se debió a la innegable química entre sus protagonistas. La química entre Kerem y Hande era palpable, se sentía a través de la pantalla, llegaba al espectador como una descarga eléctrica. Sus miradas cómplices, sus sonrisas tímidas, sus gestos sutiles, todo gritaba a los cuatro vientos que había algo más, algo mucho más profundo y significativo que simple compañerismo y profesionalismo. Y aunque al principio ambos actores negaron con vehemencia cualquier tipo de romance, intentando mantener la imagen de profesionales centrados en su trabajo y ajenos a los rumores, la presión mediática, las preguntas insistentes y sobre todo, la evidencia innegable de su conexión, terminaron por ser demasiado fuertes. Finalmente cedieron a la presión popular y confirmaron lo que todos ya sabíamos: estaban juntos. Era oficial. Anker era real. La fantasía se había hecho realidad. Fue una locura colectiva, mis amores. Las redes sociales literalmente explotaron, los fans entraron en un estado de euforia casi mística y los medios de comunicación no hablaban de otra cosa. Kerem y Hande se convirtieron, de la noche a la mañana, en la pareja del momento, en el epítome del amor perfecto, en el ejemplo a seguir para todas las parejas del mundo. Eran jóvenes, guapos, exitosos y sobre todo, estaban enamorados. ¿Qué más se podía pedir? Pero como suele suceder en el glamuroso y a menudo cruel mundo del espectáculo, la felicidad perfecta no duró para siempre. Después de un tiempo relativamente corto, empezaron a surgir, como setas después de la lluvia, los temidos rumores de crisis. Que si ya no se les veía juntos en público, que si estaban distanciados y fríos el uno con el otro, que si había terceras personas involucradas en la relación. En fin, el clásico manual del drama hollywoodense, pero con un toque exótico turco. Los fans, por supuesto, se negaban a creerlo. «Es mentira», gritaban a los cuatro vientos. Anker es indestructible.
Pero lamentablemente, como suele ocurrir en estos casos, los rumores terminaron por confirmarse. Kerem y Hande, con un comunicado frío y distante, anunciaron su separación, dejando a sus fans, a nosotros, con el corazón roto en 1000 pedazos. Las razones oficiales de la ruptura nunca quedaron del todo claras, envueltas en un halo de misterio y especulación. Se habló mucho sobre la implacable presión mediática, las agendas profesionales apretadísimas que les impedían pasar tiempo juntos, las diferencias irreconciliables en sus personalidades y, por supuesto, la posibilidad de que hubiera terceras personas que dinamitaron la relación. Después de la dolorosa separación, ambos actores siguieron caminos separados, intentando reconstruir sus vidas y sus carreras profesionales. Hande, siempre ambiciosa y trabajadora, se enfocó aún más en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas que la consolidaron como una de las estrellas más importantes de Turquía. También inevitablemente se le relacionó sentimentalmente con otros galanes del mundo del espectáculo, alimentando aún más el chismorreo y la curiosidad del público. Kerem, por su parte, también siguió trabajando en proyectos actorales interesantes, aunque quizás no con el mismo nivel de éxito mediático que Hande. Se le vio viajando por el mundo, disfrutando de su soltería y proyectando una imagen de hombre libre y despreocupado. Pero a pesar de la separación, y a pesar de que ambos parecían seguir adelante con sus vidas, la llama de la esperanza nunca se apagó del todo en el corazón de muchos fans. La legión de Anchor-Shippers seguía creyendo con una fe casi religiosa, que Kerem y Hande estaban destinados a estar juntos, que su amor era demasiado fuerte, demasiado especial y demasiado auténtico como para desaparecer por completo. Y ahora, mis chismosos adorados, parece que esos fans podrían tener razón. En los últimos días han surgido como señales divinas, una serie de informaciones, evidencias y pequeños detalles que sugieren que Kerem y Hande podrían estar acercándose de nuevo. O mejor dicho, que su relación nunca fue tan superficial, tan pasajera y tan olvidada como nos hicieron creer en su momento. Y es aquí, en este preciso instante, donde entramos en la parte más jugosa, emocionante y explosiva del vídeo, donde les voy a contar, con pelos y señales, todo lo que sabemos hasta ahora, los secretos mejor guardados y las pistas más reveladoras. Prepárense para un festín de chismes. Primero empecemos con las explosivas declaraciones de una fuente cercana a Kerem Bürsin, que ha revelado, en exclusiva a un prestigioso medio turco, que el actor nunca superó a Hande Erçel. ¡Boom! Según esta fuente anónima, pero supuestamente muy fiable, Kerem siempre estuvo profundamente enamorado de Hande y le dolió muchísimo la separación. Afirma con total seguridad que, a pesar de que ambos siguieron adelante con sus vidas profesionales y sentimentales, Kerem siempre mantuvo viva la esperanza de poder reconquistarla, de volver a ganar su corazón y de retomar la relación donde la dejaron. Y parece que Kerem no es el único que piensa así, ni el único que guarda un recuerdo especial de la relación. Otra fuente, esta vez cercana a Hande Erçel, ha comentado, también en exclusiva, que la actriz también guarda un cariño muy especial por Kerem. Según esta fuente, Hande valora muchísimo el tiempo que pasaron juntos, los momentos que compartieron y reconoce que Kerem fue una persona muy importante, quizás la más importante en su vida. Admite con cierta melancolía, que aunque ahora están en momentos diferentes de sus vidas, con prioridades distintas y caminos separados, no descarta por completo la posibilidad de que en el futuro sus caminos se vuelvan a cruzar. La esperanza es lo último que se pierde. Pero más allá de las declaraciones de fuentes cercanas, de las que nunca podemos estar completamente seguros, también hay una serie de indicios, de gestos sutiles y de coincidencias sospechosas que nos hacen pensar con cierta ilusión, que algo está pasando realmente entre Kerem y Hande. Por ejemplo, hace poco se les vio coincidiendo por pura casualidad, en el mismo evento social. Aunque estratégicamente no posaron juntos para las fotos oficiales y evitaron cualquier contacto directo frente a las cámaras, varios testigos presenciales aseguran que se les vio charlando animadamente, riendo juntos y compartiendo confidencias en un rincón discreto del evento. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Además, y esto es aún más jugoso, han surgido rumores cada vez más insistentes de que ambos actores están trabajando en un nuevo proyecto juntos. Agárrense a sus asientos. Aunque no se ha confirmado nada oficialmente y todo se maneja con el más absoluto secreto, varios medios turcos aseguran que Kerem y Hande están en avanzadas conversaciones para protagonizar una nueva serie que se emitiría en una importante plataforma de streaming internacional. Si esto fuera cierto, mis amores, sería una verdadera bomba mediática. Un regreso triunfal de Anker a la pantalla. Y por si todo esto fuera poco, también hay que tener muy en cuenta el poder de las redes sociales,
que son el termómetro perfecto para medir el interés del público y para detectar las señales sutiles de las celebridades. Aunque oficialmente Kerem y Ande no se siguen mutuamente en Instagram, muchos fans con ojos de lince han notado que ambos han empezado, de forma discreta pero constante, a dar likes a publicaciones relacionadas con el otro. Por ejemplo, Kerem le dio like a una foto de Ande en la que aparecía luciendo un vestido muy similar al que usó en una escena memorable de Love is in the Air. Y Ande, por su parte, le dio like a un vídeo de Kerem en el que hablaba de la importancia del amor verdadero y de la conexión espiritual entre las personas. Estos pequeños gestos, que podrían parecer insignificantes para el ojo inexperto, pueden significar mucho en el complejo y calculado mundo del espectáculo, donde todo se analiza con lupa y donde cada movimiento tiene un significado oculto. Algunos fans más optimistas interpretan estos likes como una señal clara de que Kerem y Ande están intentando reconectar, de que quieren enviar un mensaje subliminal al otro y de que todavía hay sentimientos fuertes entre ellos. Pero, ¿qué significa todo esto en realidad? ¿Están Kerem y Ande a punto de reconciliarse y de darnos la noticia más esperada del año? ¿O simplemente están siendo amables y cordiales el uno con el otro, manteniendo una relación cordial después de haber compartido momentos importantes en sus vidas? La verdad es que nadie, absolutamente nadie, lo sabe con certeza. Pero lo que sí podemos afirmar con total seguridad es que su historia, su romance, su conexión, está lejos de haber terminado. Y aquí es donde llegamos a la parte más interesante y reveladora del vídeo, la confesión. Sí, mis chismosos, prepárense para lo que van a escuchar, porque parece que Kerem Bürsin ha admitido, aunque no de forma explícita, que su relación con Ande Erçel fue algo mucho más intenso, profundo y significativo que una simple amistad laboral. En una reciente entrevista, durante la promoción de su último proyecto, cuando le preguntaron directamente sobre su relación con Ande, Kerem respondió de una manera muy ambigua, evasiva y al mismo tiempo reveladora. Dijo que siempre tendrá un cariño especial por Ande y que valora mucho el tiempo que pasaron juntos, los momentos que compartieron y las experiencias que vivieron. Pero también añadió con un tono de voz más serio y reflexivo, que su relación fue compleja, y que no siempre fue fácil. Lo que realmente llamó la atención de muchos, y lo que ha desatado la histeria colectiva en las redes sociales, es que Kerem no negó en ningún momento que hubiera algo más que amistad entre ellos. Al contrario, dio a entender con sus palabras cuidadosamente elegidas, que su relación fue mucho más profunda y significativa de lo que la gente cree. Utilizó palabras como conexión, entendimiento, apoyo y crecimiento para describir lo que sentía por Ande, dando a entender que su relación fue mucho más allá de lo superficial. Y aunque no lo dijo con todas las letras y evitó cualquier confirmación explícita, muchos fans y medios de comunicación interpretaron sus palabras como una confirmación tácita de que su relación fue algo mucho más intenso, apasionado y significativo que una simple amistad. Algunos incluso se atreven a afirmar que Kerem está insinuando sutilmente que todavía siente algo por Ande y que no descarta la posibilidad de volver a estar juntos en el futuro. Por supuesto, todo esto son especulaciones, interpretaciones y deseos de los fans. Pero lo que está claro es que la historia de Kerem y Ande sigue generando mucho interés, expectación y debate. Y mientras haya rumores, indicios, señales ambiguas y declaraciones reveladoras, los fans seguirán soñando con una reconciliación épica. ¿Qué les parece todo esto, mis chismosos? ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos algún día? ¿Creen que su historia de amor merece una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados y que dejen el pasado atrás? Déjenme sus opiniones en los comentarios, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes explosivos, revelaciones impactantes y análisis profundos. Como resumen final, podemos decir que la historia de Kerem y Ande sigue siendo un misterio fascinante, pero que hay indicios cada vez más fuertes que sugieren que su relación fue mucho más intensa, apasionada y significativa de lo que nos hicieron creer en su momento. La confesión, aunque indirecta y ambigua, de Kerem, aviva aún más las esperanzas de los fans y nos hace preguntarnos si realmente estamos ante el inicio de una reconciliación. Espero, de todo corazón, que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme una vez más en este apasionante viaje por el mundo del espectáculo, donde nada es lo que parece y donde los finales felices a veces tardan en llegar. Recuerden que siempre les traigo la información más jugosa, los análisis más profundos y las exclusivas más impactantes sobre sus celebridades favoritas. Ahora sí, antes de despedirme definitivamente quiero pedirles un último favor, un último gesto de cariño.
Déjenme en los comentarios su opinión sincera sobre todo esto. ¿Creen que Kerem y Ande deberían darse otra oportunidad y luchar por su amor? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados y que busquen la felicidad en otros lugares? Quiero saber lo que piensan, quiero conocer sus teorías y quiero leer sus predicciones. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos chismosos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos, que siempre les traemos lo mejor del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos adorados. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del chismorreo.